Buenos días, un placer saludarles. Acá Piero Melchiorre, director de marketing de Sodexo, Servicios de Beneficio e Incentivos México. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También le aprovecho y le doy la bienvenida a Clemente Villalpando de Transporte MX, que nos está acompañando en esta ocasión para compartir todo el conocimiento que él tiene en el mundo del transporte y las mejores prácticas en términos de gestión de flotas y gestión de vehículos. Clemente, muchísimas gracias. Voy a aprovechar unos minutos para compartirles un poco quién es Sodexo, mucho más allá de lo que son nuestros productos y servicios. Bueno, somos una multinacional francesa que tenemos presencia en México de hace aproximadamente 40 años. El año que viene vamos a cumplir, o este año, al final de, en el 2000, en el 2021, en el 2021 cumplimos 40 años. Y Sodexo opera en tres líneas de negocio. Una línea de negocio que es on-site, servicios en sitio, que se tratan de comedores y mantenimiento de instalaciones de grandes empresas. También está servicios a las personas de domicilios, que son atención a personas de la tercera edad o atenciones a niños en edades iniciales. Y está servicio de beneficios e incentivos. Tenemos el honor de atender a más de 100 millones de personas, servimos diariamente, somos 470,000 trabajadores que pertenecemos a esta corporación, tenemos presencia en 67 países a nivel global, somos el número 2 en el sector en el número como empresa de las más admiradas y en términos de innovación tenemos un buen reconocimiento a nivel global. En términos de lo que hacemos en México, nosotros tenemos varias líneas de negocio. Tenemos la de gasolina y control de gastos, que tienen dos productos que son Diligo y Wiseo, sobre el que hoy vamos a estar trabajando. Después también vamos a estar hablando tenemos servicios para experiencia para los empleados, el gran conocido servicio de despensa o tienda Paz en el caso nuestro. Tenemos herramientas para incentivos y reconocimientos tanto de fuerzas internas como fuerzas externas y además tenemos temas para herramientas de trabajo como son los uniformes. Además, como les comenté, nuestra oficina principal se encuentra en la Ciudad de México, pero tenemos 8 oficinas regionales y 11 en sitios remotos a lo largo del territorio mexicano. Sin más, les doy la palabra a Clemente y una vez en nombre de Sodexo agradezco esta formidable relación que tenemos con Clemente y con Transporte MX y espero que sea este webinar del agrado de todos ustedes y contribuya a que ustedes hagan una mejor gestión y que sea de alto valor para ustedes. Clemente, la público es tuya. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Piero Melchiorre, muchas gracias a Sharon, muchas gracias Elena por esta oportunidad de poder platicar sobre algo que, bueno, hago todos los días, además de ser director de Transporte.mx. La verdad es que mi core business, llevo 25 años dedicándome al transporte de carga, al día a día, a buscar cómo mejorar una empresa de transporte de carga. Y bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy es de interés para todos ustedes, ya sean personas que están dentro de la organización de Sodexo y se encargan de empoderar productos como lo que son Wiseo y Diligo, o si son transportistas de carga que también nos van a ver, porque este video lo vamos a subir a otras plataformas, pues para que aprendan un poquito más de lo que llevo ya algunos años trabajando día a día en una empresa de transporte. El objetivo y el alcance de esta plática del día de hoy es optimizar y diseñar las rutas para el control del combustible, para la optimización del combustible. Esa es la idea y todo esto se va a desahogar en un tema que es cómo ahorrar combustible y cómo optimizar las flotas de transporte en base a lo que es el combustible. Y para eso les quiero platicar básicamente lo que es el transporte. El transporte es una actividad de lo más sencilla, de lo más análoga, sin embargo, dentro de la actividad pues hay muchas aristas. El principio básico del transporte que yo siempre he platicado, pues bueno, es llevar un producto de un punto A un punto B con dos características principales: la mayor cantidad de seguridad posible y hacerlo en el menor tiempo posible. Y bueno, pues esto se logra a través de un combustible que todo el mundo conoce que se llama diésel.
los transportistas consumimos diésel, aunque también tenemos flotas utilitarias que consumen gasolina, pues la verdad es que los motores diésel son la mayor cantidad de motores que tenemos un transportista de carga promedio. ¿Y por qué es importante el diésel? Bueno, primero porque es el insumo que más se consume en la empresa de transporte. Porque los demás insumos que se consumen en una empresa de transporte, que son las llantas, los camiones, los peajes, los sueldos, pues desafortunadamente no tienen una economía de escala. Una economía de escala quiere decir que entre más lo consumes, más barato es. Y todo es proporcional cuando estás hablando de camiones, cuando estás hablando de peajes, pero el combustible se maneja aparte. El combustible, con buen diseño y con buena estrategia, puedes ahorrar el consumo de combustible. Es el insumo indispensable, no es ahorita sustituible, porque aunque escuchamos noticias sobre los camiones eléctricos que se están desarrollando en Europa y en Norteamérica, pues en México no los tenemos todavía, están empezando a hacerse algunas pruebas y en México yo estimo que por los próximos 10 años seguiremos demandando motores diésel. Y bueno, también existe ya otro combustible que es el gas natural licuado, sin embargo, este casi no aplica para empresas de transporte, son para flotas de reparto muy pequeñitas y tienen muy poquita penetración hoy por hoy en el mercado mexicano. Y la otra cosa que tiene el diésel, que tiene una versatilidad, que lo puedo ir a comprar a una estación de combustible o puedo generar un autoconsumo dentro de mi propio patio, tiene muchas versatilidades el consumo de diésel. Y bueno, nada más voy a hacer una retrospectiva en el tema del precio del diésel. Del 2013 al 2017, si ustedes están viendo la diapositiva, pues se van a dar cuenta de que el combustible estaba a precios de 12 pesos más o menos por litro. Y bueno, aquí vamos a darles una diapositiva un poquito más avanzada, mes por mes, y estaríamos hablando de que al día de hoy, de hecho estuve revisando los datos hoy por la mañana, el litro del diésel promedio está en 19.07 a nivel nacional. Esto quiere decir que en un término de 7 años ha crecido, la verdad, de 12 a 19 pesos. Y solamente quiere decir una cosa, el cuidado y el control del combustible está totalmente ligado al éxito del negocio del autotransporte. Para este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, que es cómo optimizar las rutas, necesitamos un indicador. Y el indicador que usamos los transportistas para ver si estamos gastando mucho o poco diésel, le llamamos rendimiento. Y el rendimiento es una relación entre la distancia y los litros que se consumen. Técnicamente, lo que les quiero decir, y aquí lo van a ver, lo van a leer en la diapositiva, es los kilómetros entre los litros. Ahora vamos a hacer una prueba para ver cómo sacamos un índice de rendimiento. Y el ejemplo lo vemos en esta diapositiva. Tenemos un flete, por ejemplo, de México a Tepic, en Nayarit, donde más o menos son 425 kilómetros de distancia. El camión está reportando a través del ECM. El ECM es la computadora que está en el motor y que a través de un sistema, un cableado llamado CAN bus, podemos bajar la información, así le llamamos los transportistas, y podemos saber cuántos kilómetros recorrió la unidad y cuántos litros consumió en ese trayecto específicamente. Es un corte, ¿no? Y bueno, un rendimiento de un trayecto aproximado de entre México y Tepic es de 2.65 kilómetros por litro. ¿Qué quiere decir esto? Por cada litro de combustible, es decir, por cada 19 pesos que gastamos en combustible, podemos recorrer 2.65 kilómetros. ¿Qué es lo que buscamos hacer con el rendimiento? Que esos 2.65 se conviertan en 2.8 o hasta en un 3. Esto se va a hacer a través de estrategias que ahorita les voy a platicar, principalmente el tema de las rutas, ¿no? Un promedio más o menos de un rendimiento es de 2.8 kilómetros por litro. Y estamos hablando de una unidad de 53 pies, estoy hablando de un remolque de 53 pies que por regla general puede cargar hasta 28 toneladas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque entre más toneladas tú le pongas a un camión, el rendimiento va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a consumir más combustible, porque va a trabajar más el motor. Si tú tienes una carga muy ligera de 10, 15 toneladas, tu rendimiento va a subir. Esto es importante que ustedes lo sepan y lo conozcan, porque técnicamente es el lenguaje que hablamos los transportistas. Una cosa que es muy importante, las pruebas de rendimiento siempre se deben de hacer con operadores de confianza y con fines estadísticos. El pago de la prueba debe de ser un fijo, es decir, el operador que vas a ocupar para hacer una prueba de rendimiento tienes que tener la certeza y la garantía de que no te va
hacer un sabotaje, que no te va a extraer combustible, porque eso obviamente va a afectar a la prueba y a los datos reales. Y entonces no tiene que ser un tema público. Si tú dentro de tu empresa de transporte estás haciendo una prueba de rendimiento, lo más importante es que nadie más lo sepa más que tú, el operador, y pocas personas de muchísima confianza. Bueno, hablemos exactamente de lo que queremos platicar el día de hoy, porque vamos a tener muchos webinars de otros temas. Hoy estamos hablando del diseño de rutas para optimizar rendimientos. Y la técnica es la del descarte. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de llegar de un punto A a un punto B, pero tenemos que empezar a descartar en base a los siguientes factores que les voy a platicar. No todo es el mapa. Si tú ves un mapa y piensas que de un punto A a un punto B es lo más corto, en la escuela nos enseñaron que la línea recta es exactamente eso. En los mapas no existe la línea recta, es decir, los kilometrajes no son en función a la línea recta, tenemos carreteras y las carreteras tienen muchas características. No todo es la autopista. Muchas veces pensamos en México que usar la autopista nos va a hacer tres sensaciones. Una, nos va a cortar los tiempos, nos va a hacer recorrer menos kilómetros y nos va a generar más seguridad. Desafortunadamente les tengo malas noticias. En México hay autopistas que son todavía muy arcaicas y que en muchos de los casos es mejor tomar la autopista o la carretera libre que la autopista. Les doy un ejemplo sencillo. Si tú quieres ir de la ciudad de Irapuato a la ciudad de Querétaro, haces menos tiempo y está menos transitada la carretera libre que la autopista. Entonces, estas cosas también las tienes que hacer, te tienes que considerar a la hora de hacer tus pruebas de rutas. No todas las carreteras tienen servicios. Es muy importante hablar de este tema porque estamos hablando de consumo de combustible. Es decir, tenemos que empezar a hacer un inventario de la ruta e ir generando características en sentido de los servicios. Cuando hablo de servicios, estoy hablando de alimentos, estoy hablando de puntos de descanso y estoy hablando de puntos de abastecimiento de combustible. Existen carreteras que por su bajo nivel de seguridad están descartadas por sí solas. Entonces, si tú te vas a ir de Puebla a Veracruz y te quieres ir por la libre, la verdad es que, aunque fuera un buen deal económico, yo te diría que no lo hicieras porque las carreteras libres del estado de Puebla son las que hoy por hoy tienen más incidencia de inseguridad. Entonces, tu descarte también tiene que ir en función al primer punto y el más importante, la seguridad. Recuerden que les dije que el transporte es llevar un producto de un punto A a un punto B con dos características: el menor tiempo posible y seguridad. Y la primera que no puedes descartar es la de la seguridad. ¿Cómo le vas a hacer en tu empresa o cómo le vas a hacer para empezar a generar un equipo, y yo le llamo un comité de rutas? Bueno, vas a empezar a hacer un grupo de personas dentro de tu organización que sea multidisciplinario. ¿Y cuáles son estas multidisciplinas? Tienes que incluir a la gente de tráfico y operaciones, tienes que incluir a la gente de finanzas y costos, tienes que incluir a un representante de los operadores, porque las rutas las operan operadores, y otro muy importante que es el de seguridad y monitoreo. Por lo menos estas cuatro áreas tienen que estar involucradas en el diseño de rutas para tu empresa, y una de estas áreas tiene que responsabilizarse de la Secretaría Ejecutiva, es decir, de llevar los acuerdos, de ir llevando el organigrama, llevando la cronología y que los acuerdos no se pierdan. Esa es la manera en la cual tú generas este comité. Y ahora sí, ya nos vamos al tema de empezar a hacer experimentos de rutas. Y esto se hace a través de una cosa que nosotros le llamamos el test AB, es decir, vamos a generar las condiciones de rutas, vamos a cambiar las condiciones de cada una de ellas. ¿Y cuáles son? Los que están viendo en la diapositiva. Vamos a usar diferentes equipos y motores. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una flota mediana o grande, probablemente tengas 2 o 3 tipos de marcas de motores, y a lo mejor tienes equipos Torton, equipos Rabones, equipos de quinta rueda, a lo mejor tienes fulles. Tienes que empezar a jugar con diferentes tipos de equipos, diferentes operadores. Aunque no lo crean, los operadores son los que realmente cuidan el combustible. De hecho, una vez que ellos salen a carretera, pues son los que se encargan de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que los operadores, hay operadores que por su tipo de conducción tienen más características de ahorro o menos características de ahorro. Y si esto lo multiplicas por los kilómetros que maneja un operador al mes, pues te vas a dar cuenta que ahí te puedes generar, que por medio de los patrones de conducción, puedes generar un ahorro en combustible. Diferentes operaciones. No es lo mismo el rendimiento en carretera que el rendimiento en ciudad.
Y, por ejemplo, en carretera, bueno, tenemos los tiros largos y en ciudad tenemos el reparto o podemos tener también cosas como puerta a puerta o como los circuitos. No siempre la operación es la misma y no siempre el rendimiento es el mismo. Diferentes rutas y temperaturas, eso lo voy a platicar ahorita que tengamos el caso práctico. Diferentes cargas y tipos de remolque, ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, si manejas un doble remolque o si manejas un Torton o un Rabón, siempre va a haber un cambio en el rendimiento. Por ejemplo, un Torton que maneja paquetería puede tener un rendimiento entre el 3.4 y un 3.5, mucho más que lo que es un 2.8 de un camión de 53 pies con 28 toneladas. Y bueno, lo que les decía, descarte de seguridad en relación al producto. Si el producto es un producto que es altamente robable, así le llamamos nosotros, que puede tener un mercado muy, muy rápidamente, pues entonces estas rutas tienen que ser las más seguras, no las más óptimas. ¿Por qué? Porque nos va a salir más caro pagar seguros o pagar los siniestros que lo que nos estamos ahorrando en combustible. Y bueno, ya vamos a entrar al tema que nos compete aquí. Identificación y elección de rutas en base a las estaciones de servicio por descarte. Si tú eres una empresa de transporte que ocupas un sistema electrónico de pago, dígase, por ejemplo, en este caso Wiseo, pues lo primero que tienes que identificar, además de entrar a la página y buscar todas las estaciones de servicio que te lo pueden dar, pues entonces ahí te vas a dar cuenta donde tienes ciertas características. Pero en algunos casos, el acuerdo que tú tienes directo es con la gasolinera, un convenio directo, un crédito directo le llamamos nosotros, o, por ejemplo, existe en el caso de los autoconsumos. Puede ser que tu operación sea tan grande, por ejemplo, entre México y Monterrey, que a ti te convenga entrar a un tema de autoconsumo en un área como, por ejemplo, Matehuala. Poner un tanque de suministro con un lugar para poder tener descansos, ¿no? Tienes que identificar si tienes esas características o no. Y hay un tema ahí con el autoconsumo que también tienes que estar generando el suministro. Hay empresas de transporte que por los permisos de la Comisión Reguladora de Energía y por otras cuestiones han dejado de tener los autoconsumos y prefieren ir con las gasolineras y tener un trato directo a través de medios de pago, como en este caso los que ofrece Sodexo. Identificación de gasolineras y estaciones de servicio con confiabilidad. Hay estaciones de servicio que son paraderos seguros, que automáticamente tienen regaderas, tienen restaurantes que cuentan con toda la infraestructura para poder tener, y además tienen diferentes medios de pago, además que pueden tener mucho más seguridad. Y bueno, este es como el precepto y la regla número 1. Entre menos cargas de combustible hagas en una ruta, vas a tener más control. La recomendación es no estar cargando en cada momento, sino tener cargas prolongadas. Es decir, que llenes tanques en los lugares en donde tienes la confianza con las gasolineras. Ahora que acaba de entrar en vigor la NOM 005, que obliga a que todos los gasolineros tengan un control muy preciso en sus controles volumétricos, pues eso también nos da una certeza a todos los consumidores de combustible de que va a haber litros de a litro. Y las herramientas, ¿qué herramientas tienes para hacer todo esto? Bueno, la telemetría básica. Todas las empresas de transporte hoy por hoy consumimos un sistema de GPS que nos genera datos llamado telemetría, es decir, a distancia estamos midiendo lo que está pasando con el camión. Sensores de combustible. Muchas empresas ya venden estos sensores ultrasónicos que se instalan dentro de los tanques de combustible y tú puedes estar en una computadora viendo minuto a minuto cuánto se está gastando de combustible. Si tú tienes esta tecnología dentro de tu empresa, vas a tener una herramienta fantástica para poder saber exactamente qué hacer con el combustible. Sistemas electrónicos de pago y control, como el caso de Wiseo y de Diligo, que además te dan la oportunidad de tener una plataforma de reportería. Yo les platicaba que los camiones tienen una entrada, un SM, para poder medir los rendimientos, pero les tengo noticias. A través de todas estas reporterías que hoy por hoy Sodexo puede ofrecerle a sus clientes, también tienes el cruce de información y tú puedes saber el rendimiento de una unidad, aunque esa no tenga una capacidad o un motor electrónico. ¿Por qué? Porque cada vez que hace una carga, te va a identificar cuántos kilómetros recorrió la unidad. ¿Por qué? Porque se toman del odómetro y la última carga de combustible la tenemos ahí registrada y cuando haces la relación del rendimiento te va a dar un dato duro. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas flotillas, por ejemplo, en el caso de ligeros, que no tienes manera de estar midiéndoles cuánto combustible estás llevando. Pero por medio de una reportería con mucha disciplina, como la que hoy por hoy suministra tanto Wiseo como Diligo, puedes tener el rendimiento
de flotillas que a lo mejor no tienen motores electrónicos. La experiencia del operador, eso es básica, eso es muy importante, y los operadores, como les comentaba anteriormente, es la herramienta por la cual sí puedes ahorrar. Y el rebote con el cliente. Recuerda que siempre estás haciendo un servicio y que el cliente tiene que tener mucho conocimiento de qué prácticas estás haciendo con las rutas. A veces que clientes son los que te dicen, estas rutas no las podemos ocupar porque tenemos un control muy, muy claro con el tema de la seguridad. Entonces, por descarte, tienes que preguntarle a tu cliente que si la ruta que estás ocupando hoy por hoy para transportar sus productos, ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. Vámonos al caso práctico ya para poder llegar a las preguntas y las respuestas. Vamos a hacer un ejemplo. Ciudad de México a Tijuana, Baja California. El test AB tenemos dos vías. Una es vía Pacífico, que ustedes conocen muy bien en el mapa de México, que es la que va por Nayarit, Sinaloa, Sonora y llega a Baja California. O la segunda vía, que es vía Chihuahua, que es, por ejemplo, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, un pedacito de Coahuila, Chihuahua, y allá arriba por Imuri se vuelven a juntar las dos vías y llegamos a lo que es Baja California. Los kilómetros por el Pacífico, 2.900, kilómetros más, kilómetros menos, y los kilómetros vía Chihuahua, 2.781. Hay una diferencia como de 120 más o menos, pero no es necesariamente el fiel de la balanza. Hay que tomar en cuenta otros factores, que son los que les voy a platicar ahorita. Pros y contras de las rutas. Clima. Si tú te vas por la vía del Pacífico en el verano, vas a tener más desgaste en tus llantas. El clima está por lo menos 4 a 10 grados centígrados por arriba de la ruta de Chihuahua. Y esto genera un desgaste en el operador, en el ánimo del operador, en las llantas, hace que consumas más aire acondicionado, y el aire acondicionado funciona a través del diésel. Entonces, si el vehículo, el camión, está ocupando más aire acondicionado, pues vas a tener también un impacto en el combustible, que en algunos casos, como le llaman los motores ralenti, es hasta del 6%. Es decir, el 6% de lo que consumes en combustible podría irse al tema del aire acondicionado, y es una suma muy, muy alta. Otro tema muy importante son los distractores. Si tú te vas por la vía de Chihuahua, vas a encontrar que hay más desierto, que hay menos comunidades, que hay menos ciudades grandes. Si tú te vas por el lado del Pacífico, vas a encontrar más ciudades que le pueden generar más distractores al operador, que haga más paradas, etcétera, etcétera. Otro tema importante, tienes que considerar dónde están los retenes del Ejército, de la Guardia Nacional, porque hay retenes, y por ejemplo en el caso de San Luis Río Colorado, que en este caso tendrían que ocupar las dos rutas, pues son retenes que han registrado en algunos momentos hasta 16 horas, ¿sí? Otra, si tienes oficinas en la ruta, pues generalmente si tienes oficinas en la ruta vas a estar parando por esa ruta. ¿Por qué? Porque tienes puntos de reabastecimiento de combustible o puntos de pernoctación por parte de los operadores. Entonces, esto, bueno, es un punto que tienes que considerar, la identificación de estaciones de servicio, ya sea estaciones de servicio o autoconsumos. Número de cargas. A ver, por la capacidad de tanques. Ejemplo, 2 tanques de 450 litros, que es más o menos un estándar, te da hasta 900 litros de combustible en tu unidad. El rendimiento esperado, considerando que vamos cargados con 28 toneladas, es de 2.8 kilómetros por litro, ¿sí? Es decir, dos tanques de 900 litros totalmente llenos en un rendimiento del 2.8 nos hacen recorrer 2.520 kilómetros. Eso quiere decir que nos quedaríamos cortos de los 2.781, que es la ruta. Entonces tendríamos que tener una recarga de combustible. Entonces la recomendación en esta ruta es que se hicieran dos cargas, una en la Ciudad de México cuando sale a trayecto y la otra por 350 litros en un lugar tal vez en medio de Chihuahua. Yo puse Delicias, pero podría ser en Jiménez, Chihuahua, en otra parte del Camargo, podría ser otro punto, ¿no? Que nos alcanzaría para llegar a un trayecto de 3.500 kilómetros. Y me van a decir, oye, pero si son 2.781 kilómetros y le estamos dando diésel para 3.500 kilómetros, los tanques de una unidad de transporte, de un camión de carga, no pueden estar por debajo del 10 o el 15%, porque empezamos a tener un problema, y esto ya me voy a ver muy mecánico, de que los inyectores del camión se empiezan a ensuciar, y esto te va a generar un mantenimiento correctivo muy caro en el futuro. Nunca debes de dejar que los tanques de los vehículos estén por debajo del 15%. No es un auto, es un camión.
Y bueno, mi última diapositiva para no tardarme tanto es el de las consideraciones. Es decir, ya una vez que tú haces este ejercicio, este caso práctico, bueno, ¿qué tienes que considerar para hacer muchos casos prácticos y saber qué te conviene en tu empresa de transporte o de ruteo? Si tú no eres una persona que le hace fletes a otra compañía, pero tienes fletes propios o tienes un sistema de reparto, importa muchísimo el ruteo. Creo que es todavía más importante que en un tiro largo, ¿no? Se deben de seleccionar rutas que garanticen, uno, la seguridad del embarque, del operador y de la unidad de transporte. Como dicen los gringos, safety first. Dos, se deben de seleccionar rutas que tengan la mayor infraestructura en suministro de combustible. Afortunadamente, México se está volviendo un país que ya está dotando de una red de gasolineras, ahora con la reforma energética, pero antes no era así. Antes habían rutas en las que no tenías una gasolinera a 100, 150 kilómetros de distancia y si el camión se te quedaba tirado por cualquier cosa, pues bueno, ya te generaba un costo adicional. Es importante destacar que no se tengan muchas más que las que garantizan la menor cantidad de cargas, es decir, muy pocas cargas te generan más control. Habíamos quedado en que entre menos cargas hagas de combustible, más control vas a tener en tus cargas. Se debe de acordar con el cliente las paradas autorizadas, muy importante, y los horarios de operación de las unidades. Existe una NOM que empezó hace algunos años, que se llama la 087, que obliga a que los operadores de camiones de carga no manejen más de cierta cantidad de horas por día y esta es una norma oficial mexicana que desafortunadamente todavía no se está aplicando bien, pero que tenemos que considerar a la hora de hacer un ruteo, porque si en la bitácora que tiene que llevar un operador se supone que ya debe de descansar y está en un punto inseguro, pues entonces vamos a tener un problema, o está en un punto en donde definitivamente nosotros no queremos dejar el camión esa noche. Se deben de descartar rutas a raíz de lo que le habíamos platicado anteriormente, el caso práctico, que es un test AB, en donde el factor decisivo, ya una vez que pases el tema de la seguridad, va a ser el rendimiento de combustible. La altura, voy a dar un paréntesis, la altura de las rutas, es decir, no es lo mismo el pico de Orizaba que la Riviera Nayarita o la Riviera Cancún. El motor, entre más alto esté o más bajo esté en base a las atmósferas, tiene diferente rendimiento de combustible. Es otra cosa que se debe de considerar. Y bueno, ya por último, la revisión de rutas se tiene que hacer cada 6 meses con este mismo comité que creamos. ¿Por qué? Porque puede haber nuevos motores, porque pueden haber otras gasolineras nuevas que se acaban de poner, que se puede, de otra manera, una nueva carretera. En el sexenio pasado tuvimos el macrolibramiento de Querétaro o el macrolibramiento de Guadalajara. Bueno, pues cada vez que se haga una nueva carretera, tenemos que testearla para saber si conviene. Y bueno, y por último, lo más importante, usar métodos de control, que en este caso Sodexo, a raíz de estos dos productos, que son Wiseo y Diligo, te pueden proporcionar información, te pueden generar un control en el combustible. Y repito, y la premisa de todo, si quieres ser un buen transportista, quieres ser un gran transportista, tienes que tener muchísimo cuidado con el rendimiento y con el control de tu combustible. Por mi parte, es todo. Esperaré que vengan las preguntas y las respuestas. Le cedo el micrófono, espero no haberme tardado mucho, a Piero Melchiorre. Gracias. Estaría comentarles que, bueno, todo esto es a raíz de algo que se genera todos los días en las empresas de transporte. Nada está dado. Definitivamente tenemos que ser empresas que estén buscando todo el tiempo mejorar un poco más. Aquí está ya Piero. Piero, adelante. Sí, temas técnicos siempre. No te preocupes. Como dice por ahí que Mercurio está retrógrado, la tecnología tiene su impacto. Y bueno, como bien lo ha comentado, también nosotros tenemos una oferta que puede ayudar al mejor control del combustible, que es a través de Wiseo. Wiseo es una plataforma para la gestión del gasto de combustible en flotas, que se compone de una plataforma para el gestor de flota, es una tarjeta para la adquisición de vehículos en ruta o en estaciones de servicio, y además tenemos con unos aplicativos, tanto para el gestor de flota, para que cuando estén, no tenga que estar pegado a una computadora, como para el conductor. Entonces, les vamos dando cierta información de valor, ¿no? Y que debemos seguir complementando con esta información tan valiosa que nos comparte hoy Clemente. ¿Cuáles son las diferencias o el mayor valor que tiene la plataforma? Bueno, tenemos 32 controles, más de 32 controles de varios tipos, financieros, operativos y de horarios,
también se toman en cuenta, ¿no? Eso por una parte. La información que tienen es en tiempo real. No hay nada más importante que la información para poder tomar decisiones de manera correcta. Tienes un servicio de postventa donde tenemos nuestros implementadores que te acompañan en todo el proceso de gestión. Además, las tarjetas se manejan con cada conductor tiene su propia tarjeta y se maneja con los más altos estándares de seguridad del mercado, como son el chip EMB y con un PIN code. Además, ¿qué les puedo comentar? Los reportes, que también dijo Clemente, también son reportes hechos a la medida de su operación y de lo que ustedes normalmente necesiten. Y lo más importante es que tenemos una cobertura estratégica en más de 4.600 estaciones de servicio que se adecúan a cada una de las necesidades de ruta de cada una de nuestros clientes. ¿Qué marcas tenemos en las estaciones? Bueno, las grandes marcas. Tenemos Chevron, tenemos Gasman, está BP, está Shell, Hidrocina y todas las grandes marcas que conforman la oferta de estaciones de servicio Sin más, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta, hubo preguntas, no sé si hubo preguntas hacia Clemente. Yo sí tengo una pregunta, Clemente, ¿no? Que me dio muchísima curiosidad, ¿no? Tú hablabas de los retenes, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde podemos obtener información de dónde se encuentran situados? Porque al final también es información que probablemente los conductores sí deben saberlo siempre. O son cuestiones eventuales, no sé. Perdona mi ignorancia en el tema, ¿no? No existe ninguna pregunta, al contrario, me encanta la pregunta porque es una pregunta que realmente es importante también con el tema que estamos usando el día de hoy, porque como te comentaba, los camiones que están en un retén 16 horas consumen combustible y muchas veces la utilidad del flete se va en ese combustible. Hay retenes que están ya estipulados, que siempre han existido. Te voy a dar dos ejemplos claros yendo hacia el norte. Uno es el de San Luis Río Colorado, que por las características que tiene, pues no te puedes ir por una carretera alterna. Por eso los retenes generalmente los pone el ejército en puntos en donde no hay una vía B. O, por ejemplo, en el caso del Pacífico, a la hora de que vas por el estado de Sonora, hay un municipio que se llama Benjamín y ese retén está de fijo todo el tiempo. Los retenes pueden ser de dos maneras, pueden ser retenes de seguridad o pueden ser retenes de otras características. En el caso de cuando tú vas del norte hacia el sur, hay retenes especializados en temas aduanales, como este famoso retén en la zona de San Emeterio. Pero hablando de estos retenes, bueno, yo te quiero dar una fuente de información. Una de las más importantes el día de hoy es la cuenta de Twitter que tiene la Guardia Nacional en materia de carreteras. La cuenta tú la puedes googlear, buscarla en Twitter como Guardia Nacional. Y están todo el día subiendo información de hay algún bloqueo, está tomando alguna casita, un accidente, y esa es una herramienta muy útil para que si tú sabes que esa está bloqueada, utilices una alterna. El día de hoy estamos diseñando con una empresa que se llama Aleph una cosa que se llama el protestómetro. Entonces, en transporte.mx, en el futuro vamos a tener un mapa en donde te vamos a decir en dónde, además de tener los retenes de fijo de toda la vida, de dónde están habiendo protestas y bloqueos para que tú como transportista evites esas rutas. Entonces, bueno, a raíz de la tecnología se hace de esa manera. Hay retenes que están fijos y que siempre han estado, y hay retenes que se generan nuevos. Te voy a dar un ejemplo. La Policía Federal, antes Policía Federal, ahora Guardia Nacional, tiene facultades con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de hacer unos retenes o unas revisiones que les llaman pesos y dimensiones. Pesos y dimensiones quiere decir que tú no vayas cargado con más toneladas de las que tienes permitidas. Entonces ponen unas básculas que son móviles y pesan los camiones, y si te pasaste, bueno, pues te multan. Esas volantas no son identificables y las ponen en 5 minutos. ¿Para qué? Para que no la gente que vaya a pasarse del peso no vaya a evitar esa ruta.
Entonces hay dos tipos de retenes, los fijos, los que les llamamos volantas, y bloqueos y tomas de casetas pues por todo el país, desafortunadamente. Exactamente. Y bueno, súper válido conocer dónde están las fuentes de información oficiales, ¿no? Al final, y revisaremos cómo ponemos nosotros eso al servicio de nuestros clientes y conductores, principalmente. Y otro tema también que hay que tomar en cuenta es la calidad del combustible, ¿no? Tú lo acabas de decir que hay una norma, la 005, ¿no? Entonces, bueno, en términos de calidad de combustible, también son otra de las cosas que impactan duramente al desempeño del vehículo, ¿no? Sí, Sin duda. en el futuro, en los webinars que tenemos a futuro, creo que vamos a tratar temas muy interesantes. Dentro de las propuestas que hay está este tema del famoso watch. No quise entrar al tema, pero también hay un lema, ¿no? Que lo barato sale caro. Y el consumo de combustibles alternos o combustibles robados te garantizan simple y sencillamente que el motor de tu camión va a fallar a futuro. Entonces, eso lo vamos a platicar en otros webinars, pero creo que va a ser de mucho interés de los consumidores en las plataformas. Bueno, muchísimas gracias, Clemente. Para Sodexo, de verdad es un honor contar con tu apoyo, con tu conocimiento y con todo lo que tú haces en pro del buen desempeño de la industria del transporte en México. Muchísimas gracias. No, Y gracias que estés, que me inviten a platicar con ustedes. Gracias. seguiremos en los próximos meses. Nuestra intención es ir generando webinars, uno al mes al menos, para dar contenido de valor a lo que son nuestras audiencias, principalmente a los del mundo del fuel and fleet. Señores, de mi parte, muchísimas gracias y nuevamente, Clemente, agradecido. No, gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Feliz día.